Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos desde ya a cada uno de ustedes que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla, ya sea desde sus dispositivos móviles como también desde la televisión local, porque para quienes nos ven por primera vez, no solamente estamos saliendo a través de la televisión, sino también estamos saliendo a través de la plataforma de YouTube. Viceversa también para quienes nos ven asiduamente por YouTube y no saben que también transmitimos por televisión. Por eso les pedimos a quienes nos ven por televisión, que también nos pueden acompañar por YouTube, suscríbanse por favor a nuestro canal, compartan nuestro contenido, activen las notificaciones para que sepan cuándo vamos a estar subiendo nuevo contenido, porque eso justamente es lo que nos ayuda para poder seguir generando más contenido y que el Evangelio pueda ser predicado a cada nación, tribu y lengua y pueblo, que es el objetivo que tenemos nosotros como creyentes y como hijos de Dios. Desde ya les agradecemos a cada uno de ustedes que ya están compartiendo nuestro contenido. Recordarles también que no solamente estamos en YouTube como Perspectiva Siglo XXI, sino que también estamos en Facebook como Perspectiva Siglo XXI, en Twitter como @PerspectivaSI21 y en Instagram como @Perspectiva Siglo XXI. Recordarles que también está en nuestro sitio web www.perspectivasiglo21.org, donde no solamente van a poder ver gran parte del contenido que ya tenemos subido a las diferentes plataformas virtuales, sino también donde podrán ver mucho más contenido, por ejemplo, acerca de cómo llevar una vida saludable, instructivos bíblicos, es decir, cómo tener un estudio bíblico temático y muchas otras cosas más. Mientras seguimos comentando acerca de todo el contenido que tenemos, le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a quien nos acompaña en este programa, a Matías López. Matías, ¿cómo estás? Hola Johnny, hola a todos los que se encuentran del otro lado. Gracias por acompañarnos en estos programas. De nada serviría que hagamos los programas si no tenemos gente que nos vea. Así que gracias por estar del otro lado viendo. Y también de nada serviría que hagamos estos programas si ustedes no nos ayudan a poder compartir el material que estamos generando para poder dar a conocer que Cristo pronto viene a buscarnos. O sea, no solamente tenemos el privilegio de poder compartir estos programas, tenemos también una gran responsabilidad, que es dar a conocer el mensaje a todo el mundo. Así que no te quedes solo con mirar estos programas. Si te gusta el contenido, compartilo con tus amigos, con tus seres queridos. Como decía Johnny, la página web está a tu disposición, también está el canal de YouTube para que ahí puedas encontrar todos los programas que vamos generando. Inclusive Johnny, también tenemos un canal de podcast, ¿no? Donde ahí tenemos una meditación diaria. Así es, el canal justamente se llama Perspectiva Siglo XXI Podcast, a través del cual podés acceder para tener una meditación diaria todos los días, además de diferentes reflexiones cortitas con respecto a diversos temas. Para eso también, como a lo largo del programa van a ir apareciendo nuestros datos de contacto, es decir, nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp, nos podés escribir ahí para no solamente hacernos preguntas con respecto a la Biblia, que justamente tiene que ver con la temática de este programa, o para cualquier duda o consulta que quieras realizarnos, sino también para que podamos hacerte llegar a tu WhatsApp una meditación diaria. Y de paso, ya mientras nos vamos adentrando al tema que nos toca en el día de hoy, darte tiempo para que vayas y busques tu Biblia, si no la tenés a mano, para que enciendas tu dispositivo móvil si tenés la Biblia en formato digital, y también para que a través de los contactos que van a ir apareciendo, los datos de contacto que van a ir apareciendo a lo largo del programa, nos escribas para que te podamos hacer llegar una Biblia en formato de papel si es que no tenés y te gustaría tener una. Así que, ¿qué te parece, Matías, si empezamos a desarrollar el tema que nos compete hoy, que tiene que ver acerca de qué dice la Biblia con respecto a la ley de Dios? Un tema controversial, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Y realmente nuestra intención no es plantear ideas personales o puntos de vista propios, sino mostrar qué es lo que realmente dice la Biblia, ¿sí? Para que justamente cada uno de nosotros podamos tener una idea bien concreta acerca de lo que Dios nos quiere decir con respecto a este tema. Así es, Johnny. Es importante que entendamos
que no es lo que nos parece a nosotros, sino que siempre intentamos ser fieles a lo que dice la Biblia. Es por eso que en estos programas vamos a leer muchos versículos y se basa básicamente en eso, en leer muchos versículos y entender a través de los versículos que encontramos en la Biblia qué es lo que nos quiere decir Dios a cada uno de nosotros. Fíjense que son programas que si bien duran 1 hora y nosotros podríamos hasta de un solo versículo hablar 1 hora, lo que intentamos hacer es que sean la menor cantidad de comentarios nuestros y más lo que dice las Sagradas Escrituras. Y el tema de la ley, como bien decía Johnny, es un tema muy especial porque es un tema que depende cómo nosotros entendamos la ley, también depende cómo nosotros vamos a vivir una vida como cristianos. Y si a nosotros nos explicaron mal el asunto de la ley o comprendemos mal el asunto de la ley, eso tiene que ver con nuestra salvación. Dios nos quiere dar la luz necesaria, el conocimiento necesario para poder entender correctamente qué es la ley de Dios, si cuántas leyes hay, si hay 1 o 2, si, no sé, Johnny, ¿a vos te parece que el Nuevo Testamento deja a un lado el Antiguo Testamento? Lo que pasa es que también hay una cuestión que tiene que ver con, básicamente, qué es lo que se entiende también por ley, ¿verdad? Porque por ahí se confunde un poco lo que es la ley moral, la ley ceremonial. Si para el que por ahí no tiene idea de lo que estoy hablando, ya lo vamos a ir explicando a lo largo de los versículos, Biblia de por medio, y también cómo eso encaja en el contexto de la ley civil, que es la que nos rige a cada uno como ciudadanos en los respectivos países a los que pertenecemos y en los debidos lugares y legislaciones y demás. Entonces, la idea no solamente es entender esta cuestión, sino cómo la aplicamos en el día a día, en el contexto del lugar y la manera en cómo nos relacionamos con los demás, con nuestros seres queridos, con las autoridades, etcétera. Cómo la ley propiamente dicha encaja en esa temática, ¿verdad? Exactamente. Esto es para que entendamos que en la Biblia no solamente encontramos la ley, que todos ya sabemos que son los 10 mandamientos, ¿sí?, sino que encontramos leyes que tienen otro tipo de énfasis. Pero a medida que avance el programa vamos a ir explicando cada vez un poquito más y con mayor detalle. Entonces, para responder sobre qué es la ley de Dios, si viene de Dios o no viene de Dios, vamos a leer unos versículos a manera de introducción. El primero lo encontramos en Génesis 26:5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y acá Dios está hablando acerca de Abraham. Muchas veces decimos que la ley solo se aplica para los judíos o que solamente era para ellos y ya está. Como ya el pueblo judío mató a Jesús y Jesús, bueno, ya sabemos que resucitó, pero que con eso ya la ley no sirve más, que Dios abolió la ley y los mandamientos porque era solo para el pueblo judío. Ahora, si la ley o los mandamientos eran solo para el pueblo judío, ¿por qué Abraham, dice Dios, que obedecía los mandamientos, los estatutos y las leyes? ¿Cómo puede ser que si solamente se aplicaba al pueblo judío, Abraham ya conocía que Dios tenía una ley incluso mucho antes de que exista el pueblo judío? Porque Abraham es el padre, de él viene la simiente, ¿no? Entonces tenemos que entender que la ley no solamente se aplica al pueblo judío, no solamente quedó para el pueblo judío. La ley de Dios tiene que ver con los mandamientos, pero también tienen estatutos y leyes, que vamos a ir profundizando un poquito más. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías en el capítulo 1, el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y ahí encontramos unas ciudades que son sumamente controversiales y conocidas, ¿no? Sea que hayas leído mucho de la Biblia o no, ¿escuchaste alguna vez hablar de Sodoma y Gomorra? ¿Y cuál fue el final? ¿No? Que a través de sus malas decisiones, de sus pasiones desenfrenadas, hicieron lo contrario a lo que Dios quería. Y su fin fue que descienda fuego del cielo y se quemaran estas ciudades. Ahora yo me pregunto, si el pueblo judío era el único que tenía que acatar la ley de Dios, ¿por qué acá el profeta Isaías, Dios, a través del profeta Isaías, le pide a un pueblo que era
pagano, por así decirlo, como lo conocían ellos, un pueblo que no era el elegido por Dios, ¿cómo le podría el profeta, lo vuelvo a decir, a través de Dios, exigir o pedirle a estos pueblos que siguieran y que escucharan lo que Dios le había dicho? Fíjense que la ley tiene que ver totalmente con mi relación con Dios. Dios nos está pidiendo que obedezcamos la ley, pero no por capricho. La ley viene desde mucho antes del pueblo judío. Ya desde la creación, Adán y Eva también conocían la existencia de esta ley. Abraham, antes del pueblo judío, también conocía la existencia de que había una ley. Y Dios nunca fue exclusivista, solamente el pueblo judío. Dios, vamos a encontrar, ahora nosotros agarramos algún que otro versículo, ¿no? Pero la Biblia está llena de versículos donde Dios pide a cualquier raza, a cualquier pueblo, que obedezca sus mandatos. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios, no importa cuál sea tu condición social, tu clase social, tu conocimiento académico, tu pueblo, tu raza, el color de tu piel. Dios te está invitando a que empieces a cumplir con sus mandatos. Entonces, vamos al siguiente versículo, Deuteronomio 33, 2 y 3. Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10.000 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y acá, en el monte Sinaí, ocurre algo especial. Y el programa de hoy quizás va a ser una primera parte para que podamos entender la segunda que vamos a tratar el próximo programa. Pero tenés que entender algo. En el monte Sinaí pasó algo particular y después lo vamos a profundizar. Pero en este monte, fíjense que dice que vino con la ley de fuego a su mano derecha. La ley viene de Dios, proviene de Dios. Y la ley tiene que ver, fíjense, por tanto, ellos siguieron tus pasos, recibiendo dirección de ti. O sea, ¿qué es la ley de Dios? La ley de Dios tiene que ver con el estilo de vida que Dios quiere que vos tengas. La manera en la que vos te relaciones con Dios y con tus semejantes. Las leyes divinas fueron dadas para que nosotros podamos crecer como hijos de Dios. Ninguna ley fue dada para que nosotros suframos o con el énfasis de que la pasemos mal o de prohibirnos cosas. Al contrario, Dios nos dio una ley y Él tiene una ley y existe desde antes del pueblo de Israel inclusive, acerca de cómo podemos ser buenos cristianos. Fíjense, por tanto, ellos siguieron tus pasos, pero ¿cómo lo siguieron? Si Jesús no había venido a la tierra tampoco. ¿Cómo recibieron la dirección de Dios si no lo habían visto y no lo conocían? Bueno, a través de la ley. Ahora sí, vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Por qué la Biblia menciona la ley de Moisés? ¿No se la había dado Dios? Y en esta parte vamos a desarrollar un poquito el tema de ¿cuántas leyes hay? Hay una ley, son 2, son 3. ¿Sobre qué está cimentada la ley? Quizás escuchaste hablar en el Nuevo Testamento o muchas personas, sobre todo cuando hablaba Jesús con los fariseos, los escribas, los judíos, acerca de la ley de Moisés. En la Biblia se habla mucho y se menciona sobre la ley de Moisés y sobre todo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿a qué hace referencia? No te olvides, y quiero hacerte recordar que Dios tiene que trabajar con un pueblo de esclavos. Dios tiene que pasar a un pueblo de ser un pueblo, ¿sí?, cautivo, sin poder razonar, sin poder tener la posibilidad de poder decidir, a pasar a ser una potencia mundial. A través de Cristo poder alcanzar al mundo entero. Y eso me tiene que hacer pensar, Dios quiere sacarme de la esclavitud donde estoy viviendo. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, hoy lo quiere hacer conmigo. Ahora, ¿qué es esta ley? Para eso vamos a leer el primer versículo que lo encontramos en Josué 8:31.
Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Y acá vamos a destacar dos cosas. La ley de Moisés, cuando la escuchamos hablar en el Nuevo Testamento, hace alusión a dos elementos o a dos partes. Puede ser, la ley de Moisés era el título que se le daba al Pentateuco, que eran los primeros 5 libros de la Biblia que se los conoce como escritos por Moisés. Y también la ley de Moisés tenía que ver con una serie de leyes y normas que tenían que ver con lo civil, con el estatus social que Dios les quería dar. Tenía que ver con el sistema de sacrificios, tenía que ver con el plan de salvación en su máxima expresión. Dios le quería mostrar al pueblo, a través de ciertas normas, cuál era el fin que Dios tenía para ellos. Y los tenía que instruir de alguna manera. Entonces, Dios, a través de Moisés, le da esta ley. Fíjense que dice Nehemías 8:1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En el versículo anterior leíamos que hablaba quienes que había escrito era Josué, sobre un pueblo que había estado cautivo 400 años en Egipto. Y Dios le dio estos mandatos para que lo siguieran, para que lo cumplieran y puedan crecer ellos como personas sobre todo. Y en el versículo que le estamos leyendo ahora, es otra vez el pueblo judío volviendo de otro cautiverio. Ahora no habían pasado 400 años como en Egipto, solamente habían pasado 70, y ellos estaban volviendo de Babilonia. Y Dios tiene que instruirlos. Fíjense que constantemente Dios tiene que instruirlos. Les piden acá que trajesen el libro de la ley de Moisés. Estas leyes que no solamente tenían que ver con la ley moral de Dios, que es inmutable, sino también con esto que eran leyes que hacían figura de algo que tenía que suceder. Tenemos que entender que si bien la ley de Dios se aplica a todos, el pueblo de Israel tenía podríamos decir, esta constitución especial para ellos, donde les exigían ciertos derechos, pero también tenían obligaciones, ¿no? ¿Qué opinas, Johnny, sobre esto? ¿Qué te parece? Y básicamente, más allá de lo que más adelante se va a esclarecer Biblia de por medio acerca de qué es concretamente la ley ceremonial, es necesario entender que las leyes civiles, sanitarias, eran dentro del contexto de lo que el pueblo de Israel desde la salida de Egipto tuvo que padecer, también teniendo en cuenta la situación geográfica, que estaban en el medio del desierto, no tenían agua potable, no tenían cloacas, entonces tenían que llevar una determinada cantidad de normas sanitarias para poder subsistir, pero al margen de eso también nos muestra eso, trayéndolo a nuestros días, porque en el marco histórico sí, todo lindo, pero alguien dice, bueno, ¿y en qué me afecta a mí en el día a día? En el hecho de que así como Dios sacó a un pueblo de esclavos, fuera despojados de toda dignidad, para llevarlos a ser una nación grande en su nombre y que a través de esa nación el nombre de Dios pueda ser representado, así también a cada uno de nosotros Dios nos saca de la esclavitud del pecado, nos devuelve la dignidad y nos pone como embajadores del reino de los cielos y nos prepara para ser ciudadanos del reino de los cielos, lo cual es maravilloso y nos habla de el inmenso amor de Dios para cada uno de nosotros. Y si te pones a ver, a vos que nos estás viendo desde la pantalla, sea del televisor o de tu dispositivo móvil, a lo largo de la historia, sea en el libro de los jueces o en el libro de los reyes y las crónicas de los reyes de Israel, que son libros posteriores a lo que vivió Moisés, a lo largo de ese tiempo, Israel cayó siempre a manos de naciones enemigas. ¿Por qué? Porque el hecho de que Dios los haya sacado en su momento no les dio garantía de que ya está, quedaban libres para siempre, y eso nos sucede a nosotros también. Salimos del pecado, pero no estamos exentos de volver a caer, y aún así, cuando clamamos al Señor, Él nos vuelve a rescatar. Eso es lo lindo que también tenemos que tener en cuenta con respecto a eso. Y fíjate, Johnny, que es tanto el amor de Dios, que no solamente se preocupó por sacar al pueblo de esa situación de esclavitud,
también se preocupó por darle los detalles de cómo cuidar su salud. Exacto. Cómo poder tener derechos y cómo poder también cumplir con sus obligaciones. Yo te quiero invitar a que busques, a que veas, a que encuentres en estos libros, en Levítico, en Número, Deuteronomio, el cuidado especial y el amor con el que Dios trata a sus hijos. Vas a encontrar inclusive qué hacer con las enfermedades, cómo tenían que proceder cuando había alguna enfermedad, qué hacer con los muertos para que no se contamine el pueblo, inclusive hasta qué hacer con el propio excremento. Todo lo encontramos ahí. Dios tiene que instruir a un pueblo que se había olvidado de cómo pensar debido a la esclavitud. Y eso es Dios. Dios es amor puro y se preocupa por vos y por mí hasta en el más mínimo detalle. ¿Qué dice Hechos 28:23? Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y acá tenemos otra expresión, la ley de Moisés. Y en este caso, cuando en el Nuevo Testamento encontramos esta expresión de esta manera, hace referencia a no todas estas leyes civiles, sanitarias que hablábamos, sino hace exclusivamente una referencia a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces dice, quien les estaba enseñando vinieron muchos y les declaraban y les testificaba el reino de Dios todo el día. Entonces los persuadían acerca de Jesús y les enseñaban la Biblia, lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, a través de los primeros 5 libros, pero también el resto que también lo conocen como los profetas. El pueblo judío no dividía el Antiguo Testamento como lo dividimos nosotros hoy. Pero la ley de Moisés era con lo que empezaba y los profetas era con lo que terminaba, haciendo referencia a que a través de toda la escritura del Antiguo Testamento era utilizada para entender que todos los versículos, todos los capítulos y todos los libros hacían referencia a Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Qué dice Juan 1:17, John? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y acá el pueblo judío se había emocionado tanto con estas leyes que pensaron que cumplir las leyes eran un fin en sí mismo. Pero cuando en realidad, bajo la ley, todos somos culpables. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la ley no era el fin. Dios no le quería mostrar la manera en la que había que actuar y punto, que quedara ahí en una serie de acciones sistemáticas y nada más. No nos olvidemos que bajo la ley todos somos pecadores y deberíamos morir. Pero Dios vino a este mundo a salvarnos. Y la gracia, que hablamos un poquito del programa pasado, se aplica a nosotros gracias a que Cristo murió en la cruz por vos y por mí. Las leyes no eran un fin, solo eran un medio que tenían que mostrar y tenían que revelar no solamente la manera de vivir, sino estas ceremonias que encontrábamos en el santuario, que también tenemos un programa que te invito a que lo veas en nuestro canal de YouTube sobre el santuario, las ceremonias y los rituales. Y todo eso tenía que estar registrado en algún lado para que puedan poder seguir el paso por paso. Esto era figura de lo que iba a pasar y suceder con Jesucristo. Miren, acá tenemos un fragmento de cómo concebía el pueblo de Israel estas leyes. Johnny, ¿lo querés leer, por favor? Por supuesto. De acuerdo con antiguas tradiciones judías, las leyes contenidas en el Pentateuco son 613 de 365 mandatos negativos y 248 positivos que corresponden al valor numérico de la palabra Torá. También corresponden con el número de letras de los 10 mandamientos. Son de varias clases, pero los judíos corrientemente no hacían distinción entre las morales, ceremoniales, civiles y de salud, porque todas por igual eran mandatos de Dios y obligaciones religiosas. Acá tenemos que entender algo. Las leyes, entre las leyes eran todas dadas por Dios. Si bien las transmitieron a través de Moisés, todas las leyes fueron dadas por Dios. Y en las leyes, la ley de Dios, encontramos las morales, que son los 10 mandamientos, pero también tenemos ceremoniales, que estas ceremoniales tienen que ver con los sacrificios,
con las ofrendas, con todo lo que tenía que ver con el santuario. Y también tenemos, o sea, no solamente estas, sino también había fiestas que ellos hacían, tenían diferentes fiestas solemnes durante el año, también eran las leyes civiles y de salud. Pero ellos le daban más importancia a esto que quizás a cumplir lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba ordenado? Fíjense lo que dice Deuteronomio 34 del 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Acá hay que destacar lo siguiente. Cuando uno entraba al santuario, también en el arca habían dos leyes. La que estaba adentro del arca, que eso ya lo vimos, ustedes lo pueden ir a buscar en el programa, eran los 10 mandamientos. Pero estas otras leyes, que eran las civiles, las ceremoniales, las sanitarias, estaban puestas en un rollo al costado del arca. Entonces estas son las dos leyes. Entonces cuando a vos te pregunten cuáles eran las leyes qué era la ley de Moisés, y a la ley de Moisés le podemos nombrar a los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. O también el pueblo judío hablaba de las leyes de Moisés cuando hacían la referencia a estas leyes que indicaban la manera en la que ellos tenían que vivir, que tenían que ver con las ceremonias del santuario, que tenía que ver con las ordenanzas civiles y también con las sanitarias. Entonces estos eran los dos tipos de leyes. Entonces vamos a ir ahora a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Y esta es una introducción porque el programa que viene vamos a hablar con más profundidad de este tema de los 10 mandamientos. Nos vamos a abocar de lleno. Pero los vamos a mencionar. Y yo quiero que cuando vayamos leyendo los diferentes versículos no vamos a poder profundizar porque no nos va a dar el tiempo. Porque después tenemos otras preguntas que seguir. Pero sí quiero que te imagines, cuando vos los lees, las características de un buen cristiano. Cómo Dios quiere que sean sus hijos. Y fíjense, vamos a leer lo primero y lo principal que tenemos que entender, la introducción a los 10 mandamientos. Éxodo 20, capítulo 1 y 2. Y habló todas estas palabras diciendo: Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y acá Dios se presenta como Dios. Como Dios no solamente como creador, sino también como libertador. Y mi querido amigo, a través de los 10 mandamientos encontramos la mayor expresión en cuanto a Dios como nuestro libertador. Los 10 mandamientos no fueron escritos para que vos te sientas oprimido, ofuscado. Al contrario, son leyes para la libertad. En estos textos vamos a encontrar la libertad plena. Si vos querés tener una buena manera de vivir, bueno, hay que empezar a cumplir lo que dice acá. Vamos al primero. Éxodo 20, capítulo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tener dioses ajenos. Esto tiene que ver con que nadie puede servir a dos señores. Hay que elegir, tomar un bando y caminar por ahí. Dios quiere que lo elijamos a Él porque Él quiere que elijamos la vida. Siguiente versículo, Johnny, siguiente. Éxodo 20 del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y acá Dios te está pidiendo que por favor te enfoques. Dejes de perder el tiempo poniendo tus fuerzas en cosas banales y que son las que te rodean. Dios quiere que empieces a confiar en Él plenamente. Dios quiere que empieces a poner las cosas en las cosas de arriba. Nada de lo que encuentres en este mundo tiene el poder que tiene Dios para darnos la libertad. Dios quiere que lo sirvamos a Él y solo a Él. Y Él hace misericordia a todos los que lo aman y guardan sus mandamientos.
Siguiente mandamiento, John. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y acá vamos a desarrollarlo un poquito más en el próximo programa, pero algo sencillo para poder entender. Tomar el nombre de Dios en vano no solamente tiene que ver con quizás insultar a Dios o no creer o no ir acorde a lo que Él dice. Es peor, y tomar el nombre de Dios en vano también tiene que ver con qué clase de vida estás llevando. Es decir, vos que decís que sos cristiano, ¿cómo sos puertas adentro? En otras palabras, ¿tu vida y tus acciones reflejan lo que vos decís ser? Porque decir ser cristiano es muy fácil. Y asistir a alguna iglesia y cumplir alguna ley o alguna norma es muy fácil. Pero ser cristiano de verdad, ayudar al que tenés al lado, compartir la palabra de Dios, ¿eso refleja tu vida en realidad? Siguiente mandamiento, Johnny. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo Jehová el día de reposo y lo santificó. Y este es uno de los mandamientos que más va a estar atacado en el tiempo en el que estamos viviendo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo tiene que ver con que este día sea especial. Tenés que dejar a un lado todo aquello que te separa de Dios y hay que dedicarlo a Dios. Pero no solamente estar encerrado en casa sin hacer nada, sino trabajar para Dios, predicar, dar a compartir, dar a conocer a otros que Cristo viene. Más en profundidad lo vamos a ver el próximo programa. Vamos a ir al otro mandamiento, John. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y este es el primer mandamiento que encontramos con promesa. Saben, los primeros 4 que leímos, los primeros que ya leímos hasta el momento, tienen que ver con mi relación con Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de una persona que dice que le ama? En relación con Él. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con mi relación con mi semejante. Y yo te decía que mientras vamos leyendo los mandamientos te hagas la figura, te hagas el perfil de un verdadero cristiano. Entonces un verdadero cristiano tiene que estar bien enfocado en Dios, servir a Dios en todo momento. Que no sea solamente un cristiano de palabra, sino que su vida refleje que ama a Dios. Que se enfoque en que Cristo pronto viene y está dispuesto a sacrificar lo que sea para que Cristo pronto venga. Pero no tenemos que descuidar a la familia, sobre todo a los padres. Los padres son importantes. Y no importa casi qué clase de padre quizás hayas tenido, si hayas sufrido, son tus padres. Y quizás tu padre o tu madre no cumplieron el rol que correspondía, pero Dios puso a alguien en su lugar que te ayudó. Es momento de honrar a estas personas. Siguiente versículo, ahí vamos a leer varios juntos, haciendo idea de este perfil. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, si nosotros tenemos a Dios en el corazón y amamos a Dios, ese amor que viene de Dios hacia nosotros nos va a hacer exteriorizar ese amor por los demás. Y no vamos a querer matar a nadie, no vamos a querer deshonrar a nuestra esposa, a nuestra novia, a nuestro cónyuge. También tenemos que ver con el sentido de pertenencia de lo que otro tiene. Y fíjense, y pónganse a analizar esto. En la sociedad en la que estamos viviendo, ¿cuánto respeto hay por nuestros mayores? ¿Cuánto respeto hay por la vida? ¿Cuánto respeto hay por la persona a quien amo? ¿Cuánto respeto hay por mi amigo o por mi vecino? Dios te llama a ser una persona de una moral intachable. Dios te llama a ser una persona que tenés que entender que como vos amás a Dios, es como vas a amar al prójimo. No sé, Johnny, ¿qué te parece? Yo creo que esto básicamente resume lo que significa, en el buen sentido de la palabra,
lo que es la religión. Y no la religión visto desde el punto de vista dogmático, como una serie de normas, o como un grupo de personas representado por una cúpula de 2 o 3 que nos dicen que tenemos que hacer o que no tenemos que hacer, sino lo que es la religión desde el concepto básico, que es la relación. Es decir, la relación con Dios representada en los 4 primeros mandamientos y la relación con los demás, con nuestros semejantes, desde el resto de los mandamientos. Y eso justamente está representado en el, como vos decías, Matías, en el ideal de comportamiento que debe tener el cristiano, pero que solamente se va a poder manifestar en la medida en que nos relacionemos con Dios diariamente y constantemente. Y ahora sí vamos a leer el último mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En otras palabras, tenés que contentarte con lo que Dios te da. Dios quiere que seas una persona feliz, que disfrutes lo que tenés y que luches por aquello que te falta. Pero nada justifica ser violento o actuar en contra de tu prójimo. Tenemos que aprender a amar a Dios, pero sobre todo amar a nuestros semejantes. Y eso lo vamos a ver en profundidad en el próximo programa. Vamos ahora sí a la siguiente pregunta, Johnny. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿abolió la ley del Antiguo Testamento? Y acá me pongo a pensar porque he escuchado mucho esto, ¿no? De que Jesús vino y murió en la cruz, entonces ya estoy bajo la gracia, puedo actuar como quiera, los mandamientos no existen más. Vamos a ver qué dice Jesús mismo. Mateo capítulo 19, versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y acá tenemos un encuentro personal entre Jesús y un joven rico, un joven adinerado, que no solamente era un joven adinerado, sino que era una persona que él decía que era un excelente cristiano. Era uno de los principales del Sanedrín, él trabajaba ahí, él era importante porque la gente le hacía creer que era importante, porque tenía un estatus económico que lo hacía considerarse una persona importante. Y le dice, maestro, y Jesús le dice, ¿por qué me dices bueno? O sea, le dijo, maestro bueno. Entonces le dice, ¿por qué me dices bueno? Solo Dios es bueno. Y es más, fíjense, este joven había ido con la necesidad de que él creía que su vida era perfecta. Él creía que estaba haciendo todo bien. Entonces le dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y no es un tema para entrar hoy en detalle. Más adelante quizás sí. Pero este joven guardaba casi todos los mandamientos. Y saben, casi no es igual a total. En las matemáticas del cielo, cuando uno guarda los mandamientos, 10 menos 1 no es 9, 10 menos 1 es 0. Dios nos está invitando a guardar todos sus mandamientos. Es una condición que no tiene excusa para no guardarlos. Dice, si quieres entrar en la vida, en otras palabras, si quieres heredar el reino de los cielos, es necesario que guardes los mandamientos. Entonces, si Jesús los vino a abolir, ¿por qué le pide a este joven que guarde los mandamientos? ¿Qué dice Mateo 5, 17 y 18? No penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas, no he venido a abrogar, que también significa abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Más clarito, imposible. Jesús no vino para abrogar la ley o los profetas. Dios no vino para tachar la ley. Dios no vino para que lo que Él hizo se borre todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento. Dios vino para cumplirlo. Se tenían que cumplir en Él todas esas profecías y todos esos textos que hablaban acerca de lo que Él era. Porque de cierto os digo que hasta el fin del tiempo nada se va a cambiar. Fíjense que dice Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo puede Dios abolir o cómo puede Dios cancelar unos mandamientos que después nos invita a que lo guardemos? Ahora, ¿qué pasa? ¿Hubo algo que con Jesús, con el ministerio de Jesús, dejó de funcionar?
Vamos a ver qué dice Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y fíjense que acá habla de la ley como una sombra. ¿Y por qué como una sombra? Porque esta sombra, ¿cuál es principal? ¿Qué es una sombra? Una sombra es un reflejo de algo, ¿no? Cuando vos vas caminando y la luz te da, en el piso que ves, el reflejo de tu figura a través de la luz. Entonces, fíjense, por la ley, teniendo sombra de los bienes venideros, entonces, ¿se canceló la ley? Sí. ¿La ley moral de Dios? No. ¿Se acuerdan que en el santuario estaba el altar y al lado estaban las leyes ceremoniales y civiles? Esas leyes ceremoniales mostraban y ejemplificaban el trato que Dios le iba a dar al pecado. Esas leyes hablaban, esos ritos que se hacían en el santuario, eran figura de lo que iba a pasar con Jesús, que era el que iba a venir y morir por todos, y eso ya lo vimos en un programa. Entonces vamos a ver qué dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y fíjense, esta ley que estamos hablando, no los 10 mandamientos, sino esta ley de Moisés, estas leyes ceremoniales, fueron añadidas porque porque Adán y Eva pecaron, porque el pueblo pecó. Entonces había ahora que buscar una manera de tratar con el pecado. Tendría que haber una manera en la cual Dios y Jesús planearan para poder restaurar el mundo a lo que ellos habían querido. Entonces se dieron estas leyes hasta que viniese la simiente en que fue hecha la promesa. ¿Hasta cuándo tenía validez esta ley, estos ritos y estas ceremonias? Hasta que viniese la simiente prometida. ¿Y quién fue? Jesús. Dice, miren, fue ordenada por medio de los ángeles, o sea que fue en el cielo hecho, antes que el mundo fuese, en manos de un mediador. ¿Y ese mediador quién es? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, estas series de ritos y ceremonias son los que dejan de tener vigencia a partir de la muerte de Jesús en la cruz. No la ley moral de Dios. Fíjense que dice Colosenses 2:16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y acá he escuchado que muchos hablan de esto para decir que no importa lo que comamos, no importa el día de adoración, estamos bajo la gracia y podemos hacer lo que queremos. Fíjense que vamos a detallar algunos elementos que son importantes. Cuando habla acerca de nadie os juzgue en comida o bebida, nosotros lo solemos referir a qué comer. Pero cuando uno estudia un poquito más en profundidad lo que acá Pablo quiere decir, cuando él escribe de su puño y letra, las palabras que él utiliza hacen referencia no a qué, sino a cómo. Y tenemos que entender un poquito el contexto, porque si leemos estos dos versículos sacados del contexto, no vamos a poder entender el total. Pablo viene hablando de que Jesús en su muerte también crucificó el acta de decreto que lo que nos hacía pecadores, ¿no? Cuando Pablo habla de esa acta, no utiliza la misma palabra que se refiere para mandamientos, así que Pablo acá no está hablando de los mandamientos. En estos textos nada tiene que ver con los 10 mandamientos que encontramos en la palabra. Y cuando Pablo habla de juzgar en comida o en la manera en la que comen o en la manera en la que beben, ¿saben? Había algo particular. En esta época, ya les dije que el pueblo judío se había centrado más en la ley que en lo que Dios quería en realidad, ¿no? En cumplir ciertos preceptos. Y en esta zona, en Colosas, donde Pablo hablaba, y en el nuevo movimiento cristiano, había algo que se llamaba, que quizás lo escuchaste hablar, la didaché. La didaché era una especie de ley también que se había escrito, que no era lo que Dios, o sea, no era algo que Dios había revelado, sino que los principales, diríamos, autoridades de la iglesia en ese comienzo habían escrito,
Y esos hablaban de lo siguiente. Los judíos tenían por costumbre, ¿sí?, ayunar los martes y jueves. Entonces ellos le decían, no, para que nosotros no nos confundan con los judíos, vamos a ayunar los lunes y los miércoles. Entonces se le daba más importancia a este ayuno falso, a este ayuno de forma nomás, que a la esencia de en sí. Se empiezan a hacer cosas para distinguir al judío del que no es judío, por las persecuciones y por todo lo que estaba sucediendo. Entonces no hace referencia a eso. Cuando dice en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, no está hablando de un día en particular, acá se usa el plural. ¿Qué quiere decir? Que hay más de un día de reposo. Y saben, en el Antiguo Testamento encontramos la fiesta de la Pascua, de los tabernáculos. Había 5 fiestas anuales. Y durante estas 5 fiestas anuales también se las consideraban como días de reposo. Por ejemplo, el día de la expiación, por más que no cayera en sábado, se lo conocía como un día de reposo porque era un Shabbat, ellos le decían. El Shabbat no siempre hace referencia al sábado como día literal, sino también a ese proceso de descanso. Y fíjense, dice, todo esto ya no sirve más, ya no funciona más. Todas estas fiestas, estas ceremonias, ¿por qué? Porque todo era sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, todas estas ceremonias, estos ritos, estos días de fiesta, la luna nueva, que también era una fiesta, que era el primer día del mes, estos días de reposo, que no hace referencia al sábado, sino hace referencia a estas fiestas que ellos consideraban como días de reposo, la fiesta de las trompetas también, a esto hacía alusión Pablo cuando hablaba. Toda esta sombra se cumple en Cristo, en el ministerio de Cristo en la tierra. Entonces, miren, ustedes acompañan ahí en la pantalla. La muerte de Cristo, ¿sí?, según lo que venimos leyendo, existen dos, está la ley moral de Dios, que la encontramos en los 10 mandamientos, y también encontramos la ley ceremonial, que se encontraba al costado, que era lo que Dios le había dicho a Moisés, y Moisés escribió y lo puso al lado del arca, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuáles son las leyes que dejan de tener vigencia? ¿La ley moral o la ley ceremonial? Y la respuesta es la ley ceremonial. Esta acta que habla Pablo, esto que hace referencia, tiene que ver con todas aquellas ritos o ceremonias que tenían que ver con las ofrendas de paz, con la muerte del macho cabrío, con todo lo que tenía que ver con lo que era figura y la manera en la que Jesús había explicado cómo Jesús iba a morir. No la ley de Dios, sino las leyes ceremoniales. No sé, Johnny, ¿qué pensás de esto? Y yo me planteo la siguiente escena, ¿no? Viene un policía, ¿no? Pues supongamos que yo estoy manejando, supongamos, porque no manejo por ahora, pero supongamos que yo voy con un vehículo excediendo los límites de velocidad, violando la ley civil por consiguiente, viene el policía, me para, me hace la multa, me dice, no, usted no me puede multar porque yo estoy bajo la gracia. ¿Tendría sentido eso? O si yo cometo un crimen, independientemente de cuál sea, no vamos a entrar en detalle porque no viene el caso, pero y me llevan ante las autoridades civiles y yo digo, ustedes no me pueden juzgar porque yo estoy bajo la gracia. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Ahora bien, justamente lo que deja de tener validez es, como vos decías, Matías, el tema de las leyes que tuvieron su cumplimiento con todo lo que fue el ministerio del Mesías a lo largo de la historia. Y también me llama mucho la atención lo que respecta a los días de reposo, es decir, esas fiestas solemnes que eran tan solemnes, valga la redundancia, que no se trabajaba y no se hacía labor como si fuera el día de reposo propiamente dicho. Exactamente. Y esto, volvemos a rescatar, dejar de tener vigencia no quiere decir que Dios se arrepintió y dice, bueno, no, lo tachamos, porque sabemos que Dios no se arrepiente. Dejar de tener vigencia tiene que ver con que estas leyes se cumplen y estas ceremonias y ritos se cumplen en el ministerio que Cristo tuvo en la tierra.
Entonces, hasta ahí llegó su cumplimiento. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer con la ley? Me apuré, Johnny, lo leí yo. Está bien, está bien, está bien, no hay problema. ¿Qué tengo que hacer con la ley? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ya entiendo que las leyes ceremoniales se cumplieron, pero las otras siguen vigentes, siguen totalmente vigentes. Fíjense lo que dice el Salmo 48. El hacer, tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así como Dios no cambia, su palabra no cambia y sus mandamientos no cambian, Él quiere que nosotros hagamos la voluntad, que cumplamos las leyes. Somos llamados a vivir una vida conforme a los principios que Dios nos da, que dice Deuteronomio 10, 12 y 13, John. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y los estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Dios te está regalando una manera cómoda, no sé si cómoda, fácil, pero sí una buena manera de vivir. A través de sus mandamientos podemos encontrar la llave de la felicidad. No porque no vamos a tener más problemas en este mundo, sino porque, fíjense, si vos lo obedecés, cumplís con sus mandamientos y sus estatutos, Él dice, te aseguro hoy que vas a tener prosperidad. Dios te quiere dar una vida próspera. Dios te quiere dar una vida llena de bendiciones. Pero hay una condición que hay que cumplir. Tenemos que obedecer sus preceptos. Entonces, ¿fueron los mandamientos abolidos? Claro que no. Miren, vamos a leer el último versículo para ya concluir con el programa de hoy. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, medita de día y de noche. Esto lo dice el Salmo 1, versículos 1 y 2. Y feliz aquel que decide seguir a Cristo. Feliz aquel que decide poner a Dios en primer lugar. Feliz aquel que, sin importarle su clase social, sin importar su crecimiento académico, sin importar lo que lo rodea, pone los ojos en Jesús, ese autor y consumador de la fe, que todo lo que tenía que cumplirse se cumplió en su ministerio. Hoy Él sigue trabajando por vos y por mí. Es momento de dejar de mirar alrededor. Es momento dice, no estuvo en caminos de pecadores, ni tampoco en sillas de burladores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es momento de acercarnos a Dios día a día. Es momento de comprometernos con su ley. Es momento de comprometernos con lo que Él quiere para nosotros. Es momento de meditar en Dios día y noche y vivir una vida consecuente a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces yo te quiero preguntar, mi querido amigo, la ley no fue abolida. En el próximo programa vamos a ver más en detalle acerca de los 10 mandamientos. Dios quiere darte una vida feliz, llena de abundancia. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo aquello que hoy te aleja de Él? ¿Estás dispuesto a llamar al pecado por el nombre que realmente merece y alejarte de todo aquello que te aleja de Dios? Dios quiere darte una vida llena de bendiciones. Es momento de decidir seguir a Cristo. Es momento de amar a Dios, pero sobre todo amar al prójimo, ayudarlo y acompañarlo. Es momento de dar a conocer que Cristo pronto viene a buscarnos. Muchas gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Gracias de verdad a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este programa, como en muchos de los anteriores programas. Les recordamos que el día de mañana continúa nuestra programación. Por un lado, para quienes nos van a ver desde el canal de YouTube, sepan de que los videos que se van a estar subiendo van a ir por separado. Por un lado, el programa que Matías va a estar compartiéndonos, cuyo título va a ser Una vida de alabanza, va a estar a las 9:30, ¿sí? Horario de Argentina, 9:30 de la mañana.
en el canal de YouTube, y a las 10 de la mañana, horario de Argentina, va a estar el licenciado Rubén con la segunda parte del programa que vimos el sábado anterior, que es imprescindible para vivir con Dios, en su parte número 2. ¿Sí? Para quienes nos ven por la televisión, sigue todo normal desde las 9:30 en adelante. Les agradecemos, como les decimos una vez más, por seguirnos. Recuérdennos acompañarnos compartiendo este contenido en las redes sociales y enviándoles un gran saludo de parte de Matías López, quien nos acompañó en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien nos acompaña desde los controles, Johnny Carrazán, quien les habla en nombre de Perspectiva Siglo XXI, deseándoles que Dios los bendiga mucho.